大家好，好久不见了。ya estamos de vuelta con un nuevo video del canal Chino para Todos. Para continuar con los temas comunicativos, les traemos un nuevo video con palabras y expresiones útiles relativas a países e idiomas. Esperamos que te resulte útil para seguir formando algunas oraciones sencillas en chino. Para comenzar, lo primero que haremos es analizar los términos para los países en chino. Y este es un tema muy interesante, ya que como hemos visto, los caracteres chinos, además de sonido, transmiten un profundo significado que podremos ver reflejado en este tipo de palabras. Podemos decir que existen dos tipos de nombres de países. El primer tipo corresponde al término bisílabo con terminación guo. El mismo nombre de China es un ejemplo típico. En este tipo de nombre podemos observar dos caracteres. El primero, en este caso, es el carácter chung, que significa centro, identifica al país, y el segundo es la terminación guo, que se traduce como país, nación o reino. Aquí podemos ver otros casos similares, en donde el primer sinograma identifica al país. Este suele tener una pronunciación semejante a la primera sílaba del país y un significado positivo. Podemos verlo muy claramente en el de de Alemania, que se traduce como virtud, el fa de Francia, traducido como ley o estándar, o Thai de Tailandia, cuyos principales significados son pacífico y máximo. El segundo carácter será el quo de país y lo podemos considerar como un sufijo. Así, tendremos nombres que resultarían curiosos si se traducen literalmente, tales como el país de la virtud o el país de la ley. Otros casos son Reino Unido, Inguo, Corea del Sur, Hanguo, Rusia, Eguo y Estados Unidos, Meiguo. Japón, que se pronuncia Riben, también podría incluirse en este grupo, aunque el segundo sinograma no sea el carácter quo de país, sino más bien el carácter ben, que significa raíz, origen o nacimiento. En este caso, la terminación quo puede agregarse como un tercer carácter, pero no se acostumbra a hacerlo en el habla coloquial. Algunas traducciones curiosas resultantes de los casos anteriores serían País de Héroes para Reino Unido, País Bello para Estados Unidos y El Sol Naciente para Japón. Este último, desde luego, construido así con toda intención por los mismos japoneses, que llevan siglos usando los caracteres chinos en su escritura. El segundo método es usado para los nombres en chino de la gran mayoría de los países. Se trata de una conversión fonética del nombre del país a sílabas de pronunciación semejante del chino. Como ejemplo típico podemos citar el nombre de México. Podemos ver que en este caso se han elegido las sílabas músico, pues estas se asemejan bastante a la pronunciación original. Los caracteres también suelen tener significados bastante positivos. En este caso, mo se usa para referirse a la tinta china. Xi significa oeste y ke, hermano mayor. Aunque desde luego, en estos casos el propósito no es obtener un nombre con traducción literal, sino solamente su pronunciación equivalente o cercana en chino. Aquí podemos ver otros ejemplos. Canadá, Canadá, Cuba, Cuba, Colombia, Colombia, Argentina, Argentina, España, España, Italia, Italia, Portugal, Putumayo, Nigeria, Nigeria y Australia, Australia. En estos casos no tenemos un número de sílabas específico, pues dependen de la fonética original del nombre del país. Tampoco se acostumbra a agregar la terminación quo en el habla coloquial. Sin embargo, sí es válido hacerlo,
sobre todo cuando se desea hacer referencia al nombre del país de un modo más formal. Bien, ya que tenemos los términos de los países, podemos ahora obtener muy fácilmente los de los idiomas. Esto se logra aplicando lo que podríamos denominar una sencilla sustitución de sufijo, en donde reemplazaríamos el sufijo de país, guo, por el sufijo del lenguaje, yi. Veamos cómo aplicaría esta sustitución de sufijo en los países del primer caso, es decir, los de dos sílabas cuya segunda sílaba es el carácter wo. Recordemos que también incluimos a Japón en este grupo, aunque la segunda sílaba no sea wo. Empezamos con el caso de China, que es una excepción a la regla, pues el prefijo que se usa no es el chung del país, sino el carácter han, que identifica al grupo étnico mayoritario en China. Idioma chino sería entonces Hanyu, que podría traducirse literalmente como la lengua Han. Los otros casos sí se apegan a la regla y podemos verlos a continuación. Alemán será 德语, francés 法语, tailandés 泰语, inglés 英语 y ruso 俄语. Otras dos excepciones serían japonés y coreano. Para Japón no se acostumbra a usar el kuo, por lo que el carácter que se cambia es pen por el de yi, por lo que idioma japonés sería yi. En el caso de coreano se puede reemplazar kuo por yi, así que idioma coreano sería hanyi, aunque en este caso tendríamos un término muy parecido a chino, hanyi. Otra posibilidad es conservar el carácter de kuo y agregar el de yi, quedando así han kuo yi. Para el caso de los países cuyo nombre es la conversión fonética del nombre original del país, la regla es muy similar. Solo recordemos que en estos casos el carácter que se sustituye, o de país, en realidad no se acostumbra a agregar, aunque podemos seguir suponiendo que ahí está, como el último carácter del nombre del país, y entonces procederíamos de la misma manera, es decir, reemplazándolo por el carácter y de lenguaje. Los términos para estos otros idiomas serían entonces para español, Yu, para italiano, Yu, y para portugués, Yu. Vale la pena aclarar que en el caso de países como México o Estados Unidos, no se usarían los términos derivados de los países, como lo serían Yu o Yu, sino que usaremos los nombres originales de los idiomas, es decir, Yu español e inglés Yu respectivamente. Ahora que ya tenemos varios términos para países e idiomas, podemos usarlos para construir algunas oraciones útiles. Para ello, retomaremos los conocimientos básicos de la construcción de oraciones en chino. Por ello, te recomendamos que veas el video de Gramática parte 3 si es que aún no lo has hecho. Para construir estas expresiones, además del vocabulario de países e idiomas, necesitaremos algunas palabras adicionales, las cuales podemos ver a continuación. Número 1. Pronombres personales en singular. Yo, 我, tú, 你, él, 他 y ella, 他. Número 2. Verbos. Ir, 去, hablar, 说 y estudiar, 学 o bien 学习. Además, usaremos otras palabras ya comentadas en los videos de gramática, como el adverbio de negación pu y la partícula interrogativa ma. Adicionalmente, usaremos la gramática básica de las oraciones de predicado verbal, puesto que ahora sí usaremos verbos en las oraciones.
Debemos recordar que la estructura básica de la oración verbal es sujeto más verbo más objeto. Esta es la forma afirmativa. Y de esta tenemos dos variantes típicas. La forma negativa, sujeto más pu más verbo más objeto, y la interrogativa, sujeto más verbo más objeto más partícula ma. Veamos entonces algunos ejemplos de oraciones verbales en donde podemos usar el vocabulario de países. Oración afirmativa, sujeto más verbo más objeto. 我去中国, yo voy a China. Oración negativa, sujeto más pu más verbo más objeto. 我不去中国, yo no voy a China. Oración interrogativa, sujeto más verbo más objeto más partícula ma. 你去中国吗? ¿Tú vas a China? Nota que en las oraciones en chino no se requiere de algún equivalente de la preposición a del español, pues literalmente solo decimos ir China. Veamos algunos ejemplos más en forma de pregunta y sus respuestas afirmativa y negativa. Para pregunta, 你去西班牙吗? ¿Tú vas a España? Respuesta afirmativa, 我去西班牙. Yo voy a España. Respuesta negativa, 我不去西班牙. Yo no voy a España. Siguiente pregunta, 他去古巴吗? ¿Ella va a Cuba? Respuesta afirmativa, 他去古巴. Ella va a Cuba. Respuesta negativa, 他不去古巴. Ella no va a Cuba. Cabe mencionar que para una respuesta corta, en el caso afirmativo, basta con mencionar el verbo de la oración, en este caso, chi. Y para negar sería 不去. Ahora veamos otros ejemplos de oraciones verbales con las mismas estructuras afirmativa, negativa e interrogativa, pero con los idiomas. Para ello, podemos usar los verbos hablar y estudiar para preguntar o declarar si se habla o se estudia algún idioma. Aquí vemos ejemplos de oraciones afirmativas, sujeto, verbo, objeto. 我说西班牙语. Yo hablo español. 我学习韩国语. Yo estudio coreano. Ahora veamos oraciones negativas. Sujeto más pu más verbo más objeto. 我不说日语. Yo no hablo japonés. 他不学俄语. Él no estudia ruso. Y finalmente, oraciones interrogativas. Sujeto más verbo más objeto más partícula ma. 你说德语吗? ¿Tú hablas alemán? 他学习泰语吗? ¿Ella estudia tailandés? A continuación, veamos algunas oraciones más en forma de preguntas y respuestas. Pregunta. 你说英语吗? ¿Tú hablas inglés? Respuesta afirmativa. 我说英语. Yo hablo inglés. Respuesta negativa. 我不说英语. Yo no hablo inglés. Pregunta. 你学汉语吗? ¿Tú estudias chino? Respuesta afirmativa. 我学汉语. Yo estudio chino. Respuesta negativa. 我不学汉语. Yo no estudio chino. Finalmente, podemos concluir con una variante curiosa de la oración verbal que nos permite unir dos de las expresiones anteriores en una sola. A esta variante se le conoce como construcción verbal en serie y nos permite juntar dos acciones consecutivas lógicas hechas por un mismo sujeto. Podemos representarla como la suma de las dos oraciones verbales. Veamos. Sujeto,
verbo, objeto, más sujeto, verbo, objeto. O bien, sujeto uno, verbo uno, objeto uno, más sujeto 2, verbo 2, objeto 2. Pero teniendo en cuenta que el sujeto uno es igual que el sujeto número 2. La expresión podemos reducirla a sujeto, verbo uno más objeto uno más verbo 2 más objeto 2. O sencillamente, sujeto, verbo, objeto. Aunque la explicación anterior pudiera sonar un poco complicada, en la práctica es muy simple, pues significa que si tenemos, por ejemplo, la oración 我去中国, yo voy a China, y la oración 我学汉语, yo estudio chino, podríamos unirlas omitiendo el sujeto de la segunda oración. 我去中国学汉语, yo voy a China a estudiar chino. Aunque en español necesitaríamos de la preposición a o para con la finalidad de unir ambos predicados verbales, en chino esto no es necesario. Además, estas oraciones también podemos tenerlas en modo negativo o interrogativo. Aquí podemos ver algunos ejemplos más de construcciones verbales en serie. 你去法国学法语吗? ¿Tú vas a Francia a estudiar francés? 我去法国学法语. Yo voy a Francia a estudiar francés. 他去阿根廷学西班牙语吗? ¿Ella va a Argentina a estudiar español? 他不去阿根廷学西班牙语. Ella no va a Argentina a estudiar español. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Te recomendamos construir más oraciones de este tipo usando el vocabulario de países e idiomas que hemos estudiado. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado y que te haya ayudado a entender un poco mejor la forma en la que se construyen las oraciones en chino. Regálanos tu like si te gustó este video y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Además, te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos en el próximo video. 再见!